Pero hoy estamos con las Biblias electrónicas, todo el mundo anda con un celular. Entonces vamos a ponerlo con la traducción más común, ¿sí? Y dice el versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey de Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo que vea mi señor el rey, más, ¿por qué se complace en hacer esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante de Israel, del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. Versículo 5, capítulo 24, ¿dije bien? No. De Segunda de Samuel, porque hay alguno que llega más tarde, no sé, se lo está perdiendo. Y pasado el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad. Y junto a Jazer, después fueron a Galad y a la tierra de Jotzi, y de allí a Danjean y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieran recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Quiero aclarar que se contaban los hombres a partir de 20 años porque eran los que podían ser los guerreros tanto de Israel como de Judá. No se contaban los niños en este caso. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, viene a ser profeta, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se la hizo a saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Hasta aquí nomás vamos a leer y después vamos a seguir un pedacito más. Primero tengo que explicar lo que es el censo. El censo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con este censo. En la época de Éxodo 30, Dios le mandó a hacer un censo a Moisés. Y el censo que le mandó a hacer a Moisés refería sobre las pertenencias que tenía cada familia. Es decir, vamos a suponer lo que hoy se llama la declaración de nuestros bienes propios. Eso era un censo en aquel entonces y se sabía a través de ese censo quién se enriquecía y por qué. Es decir, muy parecido a lo que pasa en algún aspecto que el ministerio AFIP hace persiguiendo a las personas que se enriquecen y no tienen cómo demostrarlo. Pero en este caso era sabiendo de que por ahí habían familias que robaban
o que se enriquecían haciendo cosas ilícitas. Entonces Dios le mandó a hacer a Moisés un censo. Tenía que saber cuánta gente había en su casa y cuáles eran sus bienes. Eso era el censo. ¿Qué medía la propiedad o lo que eran los bienes propios de las personas que se hacían censo? En el caso de David, no fue igual. Y vamos a entender por qué Dios se enojó con David. Ustedes leen el capítulo anterior, capítulo 23 de 2 de Samuel, y David dice, el Espíritu habla por mí. Y entonces David empieza a contar quiénes eran sus guerreros fieles, leales, y tenía 3, y en realidad un equipo de 37 guerreros que tienen una nómina de haber hecho ciertos, vamos a decir, habían matado uno con una lanza 800 en una sola batalla, eran muy poderosos, tenían poder. Entonces, claro, David tenía en mente de que su pequeño ejército y su ejército le daban el valor a sus victorias. En Crónicas, capítulo 21, no lo busquen porque todo el capítulo 21 explica que el censo no fue un mandato de Dios, sino que fue Satanás quien incitó a David a hacer este censo. ¿Y cuál era la actitud por el censo? La actitud era que David se llenó de su corazón como que la obra, las conquistas venían de parte de él, ya sea porque tenía favor de Dios o porque él era un rey fuerte. Es decir, hasta ahora entendemos que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, pero ahí es donde falló. Más allá de lo que nosotros podemos decir que David cometió adulterio y homicidio, ¿se acuerdan? Todo lo que era anterior a esto, viene a pasar que David quería ese censo. Y ese censo no era un mandamiento de Dios. Por eso estamos leyendo aquí, en esta porción, qué significaba el censo. Antes de que David elija cualquiera de las 3 castigos a causa del censo, tenemos que decir que el corazón de David tenía un conflicto parecido al que podemos tener cualquiera de nosotros. Que muchas veces pensamos que podemos hacer algo que supuestamente agrada a Dios, pero en realidad es algo que me conforma a mí, que tiene que ver con mi propio corazón. Y ese algo tiene una pequeña influencia como la que tuvo David, no de parte de Dios, precisamente de parte de Satanás. Ustedes recuerden que Moisés también había cometido errores y uno de ellos fue cuando golpeó la peña. Él le tenía que hablar. Para Dios eso pequeño era muy importante. ¿Pero por qué? Porque yo quiero explicarles algo. Cuando nosotros tenemos un alto grado de ignorancia, Dios puede pasar por alto los tiempos y los años de nuestra ignorancia, pero a medida que Dios nos va dando más, nos exige más. Y es tan fino lo que Dios nos exige que tiene que ver primero con nuestro carácter en Dios, con nuestro pacto con Dios. Es decir, cuanto más estamos cerca de Dios, Dios nos va a exigir más. Pero no porque Dios tenga ganas de lastimarnos, sino porque el favor de Dios se hace a nosotros a través del mayor acercamiento. David tenía un favor. Moisés también tenía un favor, entonces no podían equivocarse en pequeñas cosas. A veces nosotros, cuando tenemos un gran acercamiento con nuestra esposa o esposo o familia, a veces una mirada indica que algo está mal, o que estamos enojados o molestos, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, pero potenciado a un mandamiento de parte de Dios. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es qué significaba el censo. Este censo no tenía nada que ver con el censo que estaba haciendo Moisés, sino que este censo
hablaba de 1.400.000 o 300.000. En Crónica dice un número, aquí dice otro número, puede variar según los que lo contaron. Pero en ese entonces, tanto Israel como Judá tenían alrededor de 6 millones de personas. No es que estaban haciendo un censo a ver cuánta gente había. Estaban haciendo un censo a ver qué poderoso era el ejército que tenía David y que él, aún siendo el rey de Israel, pero que había tenido una parte más bien de favor sobre Judá, él podía querer demostrar que el poder estaba en él. Por eso el capítulo 23 dice que el Espíritu Santo habla por medio mío. Entonces todos, bueno, si Dios habla, callémonos, ¿no es cierto? Y más por haber visto las victorias que tenía David. Pero Dios no le indicó a David que haga un censo. El que lo incitó a hacer un censo fue el propio Satanás. Y si quiere lo leemos en Primera de Crónicas capítulo 21, para que usted lo pueda entender, y versículo 21. Ahí el título dice, en este caso la tengo en traducción, nueva traducción viviente, dice así el versículo 1, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Berseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab, ¿sabe quién era? Vendría a ser general del ejército, en la mano derecha de las batallas de David. Y entonces dice, Joab respondió, que el Señor multiplique el número del pueblo 100 veces, pero ¿por qué, mi señor, el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantara el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá, pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaban muy afligidos por lo que el rey había ordenado hacer. Imagínense que ese abuso de gloria personal a Dios lo ofendió. Y como leíamos en Samuel, David reconoce que hizo mal, que hizo algo que estaba mal. Aún reconociendo, él lo hizo. Sabía que estaba mal, lo reconoce, pero él quería saber. Quería que todos sepan que esa gloria le pertenecía a él, pero entonces Dios habla por medio de un profeta, Gad. Acá dice evidente que es lo mismo. Y este profeta dice lo que Dios le daba a David a causa de su mal y cómo él podía redimirlo. Le da 3 opciones. La primera leímos, dice el versículo 13, Gad a David, y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O quieras que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Y fíjese el 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos
de hombres. Él ya estaba diciendo, ni el hambre ni la persecución. Ya eso era una gran molestia para él. El hambre es algo que padecen todos y muchos lo iban a terminar odiando a David. Entonces, eso no lo quería. Que me persigan tampoco, estaba cansado de las batallas. Y si me persiguen el enemigo me hace sentir que siempre estoy como, ¿vieron cuando uno dice, otra prueba más tengo? ¿No es cierto? A veces digo, si la prueba que estoy pasando fuera otra cosa, me pondría más tranquilo. Sin embargo, Dios sabe por qué nos da las pruebas. En este caso, no era una prueba, sino una consecuencia de algo que había hecho mal David. Entonces, elige David. Versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, o sea, 3 días. Y fíjense, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. ¡Wow! ¿Usted alguna vez pensó que alguna decisión que toma... Estamos hablando de la gracia, pero también hablamos de las consecuencias. La Biblia dice que todo lo que sembramos crece solo. No, vamos a cosechar, porque lo que yo siembro tiene mi nombre. Y Dios no pasa por alto de las cosas que haces mal, especialmente cuando las haces mal. Entonces, lo único que puede borrar eso es la misericordia cuando estamos realmente arrepentidos. Decimos, Señor, perdón. En este caso, David ya se había equivocado con el adulterio y el homicidio, y aunque él le pidió perdón, el Señor le dio 3 opciones. Pensó que la más simple y con menos problema iba a ser esta, la tercera, la peste. ¿No es cierto? ¿Recuerdan a Jonás? Jonás se subió al barco, al bote, no sé, esos barquitos de aquella época. No se va a notar, más que si lo merecen que reviente a toda Nínive, ¿no es cierto? Se lo merecen. Hoy algunos de nosotros pensamos así, se lo merecen, están en pecado. Sin embargo, Dios tenía misericordia por Nínive, pero sin embargo, él no le importó. Su corazón no se alineó al corazón de Dios. Y después de que estaban a punto de perecer en el barco de Jonás, donde iba Jonás, ¿qué pasó? Empezaron a tirar cosas que habían en el barco por el peso de la tempestad y todo lo demás. Y ellos clamaban a sus dioses y digamos, vamos a despertar a este dormilón. Lo despertaron, Jonás, ¿qué es lo que pasa? ¿Es por tu causa o por qué? Entonces Jonás reconoce que sí. Estamos hablando de algo parecido. Fue desobediente. Y a causa de la desobediencia de Jonás, perecían todos los tripulantes. Y hasta aún podría haber perecido él también. Sin embargo, él, tírenme al mar. Él no sabía que iba a venir un submarino barco, ni tampoco un pez. Él sabía que si lo tiraban al mar, viva o muera, era lo que merecía. Sin embargo, Dios tuvo misericordia cuando tuvo el indicio de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. El mar se aquietó. El barco que iba para otro lado fue sin problemas, pero Jonás, un gran pez, lo traga y lo vomita nuevamente en sus territorios. Ahí él recapacita. Tenía un conflicto. La rebeldía es un conflicto que a veces está en nuestro corazón y aunque queremos aparentar ser fieles, somos rebeldes y eso trae mal fruto o consecuencias. Y dice la Biblia que el versículo 16, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Es decir, Dios dio a un ángel la autoridad y el ángel obedeció.
Mató 70.000 hombres del pueblo de Dios. No es que mató enemigos, en este caso por causa o por culpa, o como quiera llamarlo, de David por una desobediencia, una incitación del enemigo, hizo que perezcan 70.000 hombres. Es algo tremendo. Yo me pongo a veces a pensar, digo, a veces cuando en un accidente mueren 3 o 4, dije, uy, no tenían a Cristo, ¿qué será de esta gente? O cuando vemos un atentado y mueren personas, niños inocentes. En este caso murieron 70.000. No es un acontecimiento menor, es un acontecimiento muy importante solamente por la incitación de Satanás. Y la incitación de Satanás muchas veces nos puede llevar a pensar, a hacer algo que es indebido a los ojos de Dios. Entonces dijo, basta ahora, detén tu mano, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Wow. Yo soy el responsable. ¿Alguien de ustedes se hace responsable del error que a veces afecta a su familia, a sus amigos? Acá está diciendo, yo soy el responsable. Destrúyeme a mí y a mi familia si fuera. Pero ellos son inocentes. Inocentes estaban muriendo a causa de una desobediencia. Y fíjese, Gad vino a David, el profeta, aquel día, y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué vienes a mí, señor el rey, a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti este terreno, esta era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová, tu Dios te sea propicio. Espere, vamos a decir, David, y no era así. Es más, si Arauna le regalaba el terreno y le daba todo lo que le daba, el holocausto no era de David, era de Arauna. ¿Alguna vez te dio una ofrenda para dar y la diste como si fuera tuya? Y era de otro. No hagas eso. Y fíjese lo que dice aquí. Entonces David compró la era, versículo 24, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí a David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Tremendo. Tenemos varias enseñanzas de esta historia. Primero, a veces somos incitados por el enemigo, aunque parezca que lo que estamos haciendo pasa por desapercibido o no es tan importante. Sin embargo,
Cuanto más cerca estás de Dios, Dios más te exige. Dios observa la intención, aun cuando haces algo bueno. ¿Cuál es tu intención? Y eso puede ser una incitación de mal. Es a eso a lo que me refiero. Aun cuando le damos una ofrenda a Dios, ¿por qué Dios mira al dador alegre? Porque el dador alegre es el que da él de puro corazón al Señor. A veces, cuando le damos algo que recibimos sin nuestro esfuerzo, no tiene alto valor para Dios, a no ser que uno se despoje para decir, Señor, yo te lo entrego a ti. Segundo punto que puedo ver, aparte de la incitación de Satanás, puedo ver a un David que elige cuál es el castigo. Una posibilidad que nosotros muchas veces no la tenemos. Dios puede castigarnos. No sé si alguna vez le pasa a usted o le ha pasado que cuando está por hacer algo malo, usted sabe que tiene una preocupación por algo que quiere recibir de parte de Dios y no lo recibe porque usted puede estar en falta, ¿no es cierto? A mí me ha pasado. Dije, Señor, no voy a negociar lo que tú me quieras dar, pero a veces me ha tentado, es más, sí, no va a pasar nada, y pasa. Usted tiene que pensar por qué vinieron esas muertes a gente inocente. Y era que David había sido incitado por Satanás. Y aún decía que esto lo iba a hacer en el nombre de Jehová. Pero en realidad había en su corazón algo empañado, algo que no era claro, algo que estaba haciendo él con intención. Y cuando el profeta viene y dice, mira que lo que estás haciendo está mal, y Dios te da la posibilidad que elija una de los tres castigos para redimir tu error. Y él eligió el que parecía que iba a ser más rápido. 3 días de peste total, se pasa rápido. Quizás es un mero resfrío, quizás sea lo que sea, pero se va a ir. No, 70.000 personas murieron. Y Dios tuvo que parar al ángel porque iban a morir más. Por último, David se arrepiente de verdad. Se da cuenta lo que había hecho y escucha ahora sí al profeta. A veces hemos despreciado la voz profética. Escuche lo que le digo, no se equivoque. Creemos tener la voz de Dios nosotros mismos y no necesitamos que el profeta o el pastor te diga qué es lo que tienes que hacer. Y tomas voluntad y hacer lo que quieres sin considerar, cuidado con eso, porque tiene consecuencias. Siempre hay consecuencias por el pecado, siempre. Porque el pecado es un germen que cuando usted lo siembra, germina y trae como consecuencia la muerte. Muerte espiritual, en algunos casos muerte física. Tenemos que ser fieles a Dios. Por último, David sabía que no podía ser complacido con lo que Araúna le regalaba para traer al templo. Dijo, no, yo cuando tenga que dar algo a Dios me tiene que costar. Una famosa monja católica que muchos de ustedes han conocido porque no hace muchos años que murió. Estoy hablando de la Madre Teresa de Calcuta. Ella tenía una frase que decía, dar es dar hasta que te duela. Si no le das lo que te duele, no es dar. Seguramente uno da con alegría aunque te duela. Pero el que no le da al Señor o le da lo que le sobra, le está dando menos que una limosna. Es más, se engaña a sí mismo. Porque lo que le da al Señor tiene que darlo con amor, aún con sufrimiento. Gente que ha dado lo que tenía y se ha quedado sin nada, sin embargo Dios vio ese corazón, le multiplicó y lo bendijo.
Pero hay veces que el hombre no quiere darle a Dios, porque considera que el esfuerzo fue de uno, como dijo David, y mandó a hacer un censo. Porque considera que le corresponde, porque se lo merece. Entonces no le está dando a Dios lo que corresponde. Es más, Satanás puede incitar a tu corazón, creer que toda la gloria que vivís es tuya. Sin embargo, Dios te ha puesto en un lugar de privilegio para que puedas darle al Señor lo que a Él le corresponde. Este es el último versículo que leí de 2 Samuel 24. En el capítulo siguiente, o mejor dicho, en el próximo, empieza Reyes. Y ahí cuando empieza Reyes te encontrás con que David ya se estaba muriendo. Ya no tenía fuerzas. Ya hay una pelea del poder, de la sucesión de Adonías o de Salomón, de la mamá de Salomón, para ver quién iba a ser el rey. David ya no tenía fuerzas. Desgastó su fuerza por haber sido incitado por Satanás. No nos equivoquemos, busquemos de Dios el favor. ¿Cómo se logra? Siendo fieles, siendo temerosos. Vivir una vida de oración, pero también una vida de expectante. Dios hoy tiene algo para ti, es algo expectante. Mañana tiene una nueva expectación en tu vida donde vos vas a sentir la mano del Señor. Y yo te invito a que no pierdas la expectancia.